Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre este libro tan interesante, el primer libro de Samuel, capítulo 8. Y miramos del 10 hasta el 22, el derecho del rey. Esta primera parte es la respuesta. Samuel comunicó todas las palabras del Señor al pueblo que le pedía un rey. Este será el derecho del rey, que reinará sobre ustedes, nos dice. Él tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra y a su caballería, y ellos correrán delante de su carro. Este es el primer elemento que le va presentando Samuel. Y le dice, esto es lo que tú le dirás entonces al pueblo. Que el rey más bien lo que va a hacer es como que aprovecharse, ¿verdad? O sea, va a utilizar al pueblo, a la gente que tiene que estar a su provecho. En el versículo 12, los empleará como jefes de 1000 y de 50 hombres y les hará cultivar sus campos. Bueno, primero, jefes de 1000 y de 50 hombres. Esto se refiere sobre todo al ejército, la tropa, la lucha, la batalla. Pero también les hará cultivar en sus campos. Es decir, entonces hay que producir, hay que trabajar, cultivar sus campos, dice, recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y los arneses de sus carros. Como hoy en día también, ¿verdad? Antes yo recuerdo que eran los militares, los soldaditos que tenían que ir a la casa de los generales, los coroneles, o cuánto, y me a la poder, entonces a los soldaditos te envió. Entonces ya donde más firme, te dejó, ya por la mandado, la cocinaba en las envirecó en Guaná, o para quien sea, y atender las hogares, y así, ¿verdad? O sea, son situaciones bastante desastrosas, diría yo, ¿verdad? Desastrosas, pero que de cierta manera refleja un poco lo que dice también aquí la palabra de Dios. O sea, estos son los problemas de la humanidad. Esto se escribe hace 3000 años atrás prácticamente, ¿verdad? Y mira cómo nosotros encontramos, cómo refleja siempre estas situaciones, reflejan en la vida de la sociedad, en la vida de la comunidad. Él tomará. ¿Se acuerdan que en las reflexiones anteriores nosotros reflexionamos sobre esa palabrita, el tomar? Yo les voy a advertir, tú les vas a dar esa posibilidad, porque al comienzo pues vienen y piden, ¿verdad? Queremos un rey, como tienen todas las naciones, como hacen los demás.
de cierta manera uno puede, por una parte, entender de una positiva y por otra parte también puede entenderlo de una manera negativa, ¿verdad? La forma positiva es porque aquí tanto Joel como Abías, los hijos de Samuel, que fueron nombrados por él como jueces, dice luego ahí en ese versículo 3, no siguieron los pasos de Samuel, de su padre, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, primera cosita oír. Aceptaron regalos, otro elemento, y luego pervirtieron el derecho. Bueno, todos estos elementos nos hacen pensar simplemente en la realidad de la humanidad. Y en todos los niveles, en los niveles también eclesiales, ¿verdad? Justamente en estos días recibí un mensaje así tan interesante, ¿verdad? Que decía, uno dice puede ser nombrado y puede tener una función muy de alto cargo, dice, en una institución. Esto se refería a la iglesia, sobre todo en una institución, dice, pero si no está para servir al hermano y al prójimo, no sirve de nada. Y bueno, pero esto tenemos que aplicarlo a toda institución, porque en todas las instituciones sucede lo mismo. O sea que el hombre es el hombre en todas partes, todos somos humanos, somos de la humanidad, tendemos estas tendencias. Apego la pecado original, la pecado original. El hombre que quiere ser autosuficiente, esta tendencia. Entonces aquí, cuando también decía en un momento, Samuel se preocupa porque él es un poco el guardián, entre comillas, de la doctrina, ¿verdad? O sea, de los valores y de los principios hacia dónde hay que caminar. Entonces, cuando va directamente, cuando le dice queremos, tú ya eres viejo, en primer lugar, luego le dice eso, ya eres viejo. Porque tú ya cumplimos la edad. Y entonces lo que a él le deja mal es cuando le dicen, ahora danos un rey para que nos gobierne. Ahora danos un rey para que nos gobierne. Porque en realidad tú ya eres viejo y tus hijos, ahí está. El problema de los hijos que ya no siguen sus pasos. Entonces necesitamos de un rey. Estamos pensando a un nivel bien comunitario, bien de nuestra humanidad. Como tienen las otras naciones. UPB nos da otra característica. ¿Cómo tienen las otras naciones? Quiere decir, no estamos pensando ese tendotá como tiene que ser de acuerdo a los valores y los principios que nos da Dios, nuestro propio Creador. ¿Cómo tiene que ser el que está al frente de una comunidad? Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Antiguo Testamento.
vida nueva en ti, Jesús, dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí, y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús, mi vida nueva en ti, Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tutto parte da qui, da Villa Ciambra, che è un paese in provincia di Palermo, dove da anni l'oratorio Don Bruno di Bella della parrocchia Maria Santissima del Rosario porta avanti un'iniziativa sostenibile, che è quella della raccolta dei tappi di plastica, a cui partecipano tutte le famiglie. Lo stesso avviene in un'altra parrocchia della città di Palermo, che si chiama Santa Lucia. Questi tappi raccolti, dicevamo, dalle famiglie vengono poi stoccati in questo punto, che è stato messo a disposizione gratuitamente. Vengono riempite queste grandi big bags da circa 170 kg. Tutto poi viene trasportato in un'azienda palermitana che ricicla i tappi, li acquista, e da questo acquisto vengono finanziate delle borse di studio per i giovani del Sud Sudan, in particolare dei villaggi vicino Giuba, che senza questo sostegno non potrebbero studiare, perché in quel paese, nonostante un'indipendenza proclamata nel 2011, continua a sussistere la guerra civile. Arrivare a Giuba non è stato semplice, la Farnesina ce l'ha sconsigliato fino all'ultimo momento, ma per noi era troppo importante andare a raccontare questa parte di storia. Arrivati lì, chiaramente
abbiamo trovato una situazione drammatica. Anche raggiungere la scuola a Kit, in questo villaggio, la Bro Augusto Memorial College, per noi è stato estremamente complicato per le condizioni assurde delle strade da percorrere. Abbiamo conosciuto in questo modo, arrivati lì, i 15 ragazzi che possono studiare grazie alle borse di studio finanziate con la raccolta dei tappi di plastica. Questi ragazzi sapevano veramente poco del perché fossero lì, del come fossero arrivati. Sapevano solo che un giorno padre Mario Pellegrino li ha presi dai villaggi e li ha portati in questa scuola. Hanno appreso da noi, che è stato grazie all'aiuto di alcune famiglie che a 5.000 km di distanza sentono e hanno sentito di voler sposare questo progetto così importante, e così si sono emozionati al nostro racconto. Ricordo i loro visi, i loro sguardi, la felicità doppia, sia perché si sentono fortunati ad avere questa possibilità, ma maggiormente felici sapendo che è grazie all'aiuto di altre persone così lontane. La Laudato Si pervade il progetto Open Campus. Papa Francesco dice tutto è connesso, e in realtà questo è quello che noi abbiamo fatto, mostrare questa connessione. Ognuno è chiamato a fare la propria parte e a portare avanti la sua missione, piccola o grande che sia. E se tutti insieme, come dice Papa Francesco, vogliamo salvare questa nostra casa comune, dobbiamo sbracciarci e affidarci alla solidarietà, affidarci agli altri, fidarci degli altri, e quindi comunque mettere in moto un meccanismo di amore che può solo fare del bene a tutti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8. Decíamos nosotros en el bloque anterior que se enoja, ¿verdad?, Samuel, porque, no tanto porque le dijeron que ya era viejo, etcétera, sino que porque le piden por un rey que nos gobierne a nosotros. Y después agregan eso, como lo tienen todas las naciones. Es decir, están mirando de un aspecto muy humano. Recuerden que hay frases interesantes con respecto a eso, ¿verdad? Cuando nos comenzamos a quejar de nuestros gobernantes, de nuestros presidentes, ministros, gente que está en el poder, ¿verdad? Entonces después la respuesta de muchos que han reflexionado, filósofos, etcétera, dicen, bueno, cada pueblo tiene el presidente o autoridades que se merecen, O sea, si nosotros le ponemos un güey corneta, le ponemos a quien sea, nosotros nos merecemos eso, porque somos nosotros, pues al final quien le vamos a poner, ¿verdad? Bueno, entonces le dimos todo y cuando viene la corrupción, etcétera, ya, ojo, ese, ojo, joreí, ese, ya estará acá de beba, ojo, ese, allá. Y bueno, eso es lo que todavía nos merecemos, ¿verdad? Hasta ahora. Y sí, porque hay mucha ignorancia, hay mucha pobreza, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad?, alzar la voz. ¿Qué hacemos también? Yo recuerdo en Cacupé, sobre todo, ¿verdad?, los obispos que fueron pasando, predicando, ¿verdad? O sea, casi siempre se habla sobre la corrupción, sobre los problemas, pero después, hoy en día estamos viendo, participamos hoy, nos inducimos hoy, porque hoy una página que se está metiendo el dedo en la llaga. Bueno,
ojalá que sea de concienciación por lo menos para el pueblo. Porque con años no cambiamos a Bima hoy lleva, entonces eso es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? La palabra de Dios. Eso es lo que aquí verdaderamente te está ayudando a reflexionar. Es enduminas, amigo. Hay cuamina va peñan de yara los yerureaños de, ¿verdad? Entonces, aquí, sin embargo, Samuel se enoja, ¿verdad? Porque él lo toma muy a pecho. Samuel le disgustó que le dijeran, danos un rey para que nos gobierne, ¿viste? Danos un rey para que nos gobierne. Entonces él está entendiendo, aquí está diciendo, bueno, quiere decir que, entre comillas, anda ya poponaira, la ñane envía, ponda ya poponaira, la ñane enseñanza, peñambo es haisha, nañambo es ponaira, nañambo hasa ponaira, los valores, la tradición, ¿verdad?, de estas personas. El hecho de decirte, danos un rey para que nos gobierne, es decir, ¿sabe qué? Estamos a la deriva. Es como que yo me vaya y le reclame, ¿verdad?, a los que están actualmente en cualquier institución, en cualquier gobierno. Me voy y le digo al mismo que está al frente, le digo, che, me mina ore PTI o manda cuadmías y cuadmías o ya pueda lo que tiene que hacer, ¿verdad?, en su ministerio que se le ha confiado, ¿verdad? Esa es una bofetada que vos le das a esa persona. O si no, que venga y me dice, che, me mina ore PTI párroco, tú ya pomía de párroco, ¿entendiste? Esa otra bofetada, ¿verdad? Pero yo soy el párroco, yo soy yo el que estoy. Bueno, pero me mina ahora y catumía o ya puede párroco, ¿entendiste? O sea, no sé si comprendemos y entendemos, ¿verdad?, esta frase que aquí en este libro de Samuel se nos está presentando. A Samuel le disgustó, y claro que le va a disgustar. O apetego, a veces no debe o apetece. Y le dicen luego, danos un rey para que nos gobierne. Anda, pero coibigo, de una forma muy directa viene y le dice, ¿verdad?, necesitamos. Pero el asunto es que ellos están buscando desde un aspecto también muy, muy, muy humano, olvidándose de lo esencial, que va a ser a continuación lo que Dios después va a decir. No te preocupes, Samuel, no es a vos a quien te rechazan, es a mí a quien me rechazan. Es decir, aquí te está hablando de los valores y principios religiosos de aquellos que nos hemos olvidado para hacer el servicio en cualquiera, ¿verdad?, en cualquiera de estas acciones, de estos ministerios que Dios pone a nuestra disposición para llevar adelante la comunidad. Volvemos enseguida con más ñan de Yara ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñan de Yara ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yara ñe, ay de mí si no evangelizara. Adelante, les dice Francisco a los miembros del Servicio Misionero Juvenil Italiano presentes en la audiencia en el Vaticano. De la realidad asociativa fundada en Turín en 1964, el pontífice subraya la actualidad del mensaje vinculado al arsenal de la paz. Per il Serming, que una especie de grande albero cresciuto. El Sermins, que es una especie de árbol grande que creció de una pequeña semilla. Tales son las realidades del reino de Dios. La pequeña semilla que el Señor sembró en Turín a principios de los años 60. Una época muy fructífera. Basta pensar en el pontificado de San Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. En aquellos años brotaron en la Iglesia diversas experiencias de servicio y vida comunitaria, a partir del Evangelio. A partir del Evangelio. El encuentro, el diálogo y la acogida, continúa el Papa Francisco, son las armas de la paz que construyen en el arsenal que quiere el Sermins, y allí los jóvenes pueden aprender a encontrarse y a dialogar en marcado contraste con lo que se vive en otros lugares. Mientras los señores de la guerra obligan a tantos jóvenes a luchar contra sus hermanos y hermanas, necesitamos lugares donde se pueda experimentar la fraternidad. He aquí la palabra, fraternidad. De hecho, el Sermín se llama la fraternidad de la esperanza, pero también puede decirse lo contrario, es decir, la esperanza de la fraternidad.
El sueño que anima los corazones de los amigos del Sermín es la esperanza de un mundo fraterno. Speranza di un mondo fraterno. Finalmente, el Santo Padre subraya además que se necesita alguien cuyo corazón esté firmemente arraigado en el Evangelio. Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba. Mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras. Y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaba. En mí estaba muerto aquel niño inocente. Mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios.
se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras y ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirme sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, la palabra que no nos abandona. Nunca estamos ya en el tiempo ordinario. Vaya pa peñan de yara yepa o uja ojucuabo peñan de coebe peiponamía a peisa ya guatata manteja ya pota mante peñan de yara yurre haisa ñande ñagenduro peñe es ñamoino ahí peñan de coebe. Escuchemos hoy de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos, ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, Jesús también debía participar de esta condición para reducir a la impotencia mediante su muerte a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por el temor de la muerte. Porque Él no vino para socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y así continúa esta palabra del Señor. La carta a los Hebreos que nos hace una síntesis de la acción salvadora. Vaya papeñan de Yara ou, hoy cuando Eñandea lleva los decretos, los mandamientos, cómo nosotros tenemos que hacer el camino de salvación. Aupeares y ponañan de peñan de Yara oerúa, cueñan de aniquen al añimo a ti, que trajo para los ángeles, dice, para salvar a los ángeles o a otros seres espirituales. No. Peñan de Yara o uñan de Apitepe, peñan de Yara o Yapoa lleva pasión, muerte, resurrección, justamente para salvar al hombre. Ego y cuave, eñan de peje covea lleva pejuicue, oños en babe cuepe curusure, eñan de aepe lleva. Y entonces, queridos hermanos, si entendemos esto, es lo que nos dice la carta a los Hebreos, también nosotros tenemos que comprometer. Y allí esa cuami que nos lleva. Baisa pa peñan de Yara ñandera juetere y baisa pa peñan de noina, ya ya popo rajanguave y peñan de rape. Que hoy entonces entendamos y que recibamos esta gracia y sobre todo
a través de esta bendición. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionando este lindo pasaje, el pueblo que pide un rey, ahora el derecho del rey. Y nosotros íbamos viendo qué cosa lo que el rey, porque les advierte, tomará a los hijos de ustedes, los destinará a sus carros de guerra, a su caballería, ellos correrán delante de su carro. Versículo 12, los empleará como jefes de 1050 hombres. Oye, referir a todo lo que significa, ¿verdad? El ejército, etcétera, etcétera. Pero a ver cómo doña reflexionar, no sé ahora cómo sigue, ¿verdad? En la cuestión de los militares, de los policías, etcétera, etcétera. Porque esto pues todo tiene que estar, se dan cuenta, esto pues todo tiene que estar al servicio del pueblo. Añandeco ya, más la ñamanda. Más la ñandeña y la poder, ya hay purupea, ya hay copea. Y eso en todos los niveles, como le estaba diciendo. Entonces utilizamos como si fuese una cosa nuestra, ¿verdad? Así, pero con tanta desprolijidad, yo diría, ¿verdad? Desprolijidad y falta de honestidad. Eso es faltar a la honestidad, pero totalmente y absolutamente, ¿verdad? Bueno, y eso te dice aquí. Los empleará, atención, este ya era el riesgo. Y esta es la advertencia que les pone desde el comienzo. Los empleará como jefe de 1050 hombres. Después dice, le hará cultivar sus campos. Ya. Se mandó, bien. Ay, y esto eran, ¿verdad? En situaciones antes también, ¿verdad? Opela soldadito, el famoso soldadito, ¿verdad? Que tiene que ir ahí a cultivar, a hacer esto y aquello. A la soldado ahí, porque hoy cual pero por lo menos caruponata, ya trata por una mía, lleva un vapo, pero se le cuida bien, ¿verdad? Está ahí en la casa del jefe, y bueno, a mí bebena, añandea, ya esa, ya llevo pete, añaquín, va, lleva, ya ese. Ángate o tocane y se, y lo mismo, ángate o tocane y se, ¿verdad? Ángate coche socio, yo era yo, ángate esa amiga tuya. La cultura es, ¿verdad?, una corrupción total, ¿verdad?, en este sentido. O no entendemos o entendemos de una manera diferente, ¿verdad? Tal vez no entramos todavía y seguramente que es ese también el otro problema, ¿verdad? Daña entender, daña entenderse y ¿para qué está eso, verdad? O sea, ¿por qué se institucionaliza algo, verdad? No le damos el valor verdadero de una institución. Nos movemos entonces, parece, más a nivel de socio, de cuate, de amiguismo. Y entonces como que todo, oinio pepe. En la cultura nuestra, parece, de la tradición, miñan de Upecuea lleva. Bueno, en fin, son situaciones así. Esto tendríamos que hablar y mirar un poquitito este aspecto bíblico desde la antropología. Me gustaría hablar, ¿verdad?, con algún antropólogo, ver un poco y cómo entender esta situación. Porque esta situación es bastante delicada si es que nosotros no lo entendemos como un llamado de atención para una corrección, ¿verdad? Esto te está llamando directamente a una corrección. ¿Cómo tiene que ser? Que en el fondo, Dios te está llamando a la honestidad, a la justicia, a una verdadera institucionalidad. Después dice, los va a enviar a sus campos para cultivar, también para recoger sus cosechas, fabricar sus armas de guerra, los arneses de sus carros. Tomará a sus hijas como perfumistas, cocineras, panaderas.
Entonces, vamos a hacerle un favorcito, y Moria Juan, y tú, presendí, tú, ya me hecho el trabajo mío, les quitará a ustedes los mejores campos, viñedos y olivares para dárselo a sus servidores. Bueno, para dárselo a sus servidores y para quedarse también con mucho, ¿verdad?, de estos terrenos, de estos campos, de estos viñedos, olivares. Bueno, se dan cuenta que esto que se escribe hace como 3000 años atrás, esto es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, cada cosa que escuchamos, ¿verdad? Tal vez muchas veces no nos metemos a mirar así de una manera oficial, pero hoy en la Perú la lista, hoy la huerecuajo ya poacueja ya yerecopaco y no mía, ¿verdad? Así, fulano es tal, fulano es tal, fulano, tomó, saqueó, quitó, se apoderó, se enriqueció, en fin, ahora que baité la lista, hoy baité, catastro entero que ya recopa mía, ¿verdad? Pero digo, y bueno, dejamos pasar. Por eso decíamos que cada uno tiene entonces el gobernante que merece, pero en un sentido lastimosamente negativo que dice esa frase. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más ñandillara ñe'e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hola y bienvenidos al Centro Televisivo Tectón. Yo soy Jesús Sellas y hoy, 11 de enero, la Iglesia nos recuerda a Santo Tomás de Cori. Fue un ejemplo de humildad y de caridad. Creció y vivió con la convicción de que tenía que ser santo. Nacido en el 4 de junio de 1655 en Cori, Italia, su infancia estuvo marcada por la pérdida de sus padres y la responsabilidad de cuidar de sus hermanas. Aprendió el oficio de pastor y gustó de la presencia de Dios, de la que también le hablaba el espléndido entorno de la campiña en la que pasaba largas horas al día saboreando una fecunda soledad, cual manto en que volvía el divino coloquio que sostenía con el Altísimo. En el entorno le habían dado el nombre de El Santico por su manifiesta piedad. Cuando sus hermanas se desposaron, pudo abrazar la regla franciscana, ya que estaba familiarizado con la comunidad de frailes que se hallaba en su ciudad natal. Después de realizar el noviciado en Orvieto y de cursar los estudios reglamentarios, en 1683 fue ordenado sacerdote. Su primera misión fue la de maestro de novicios en el convento de la Trinidad de esa localidad, pero Tomás amaba la vida eremítica. Por eso, cuando supo que esa vía comenzaba a despuntar en la orden y que las previsiones de gobierno de sus superiores incluían la posibilidad de poner en marcha un retiro en el convento que existía en Civitella, actual Vellegra, se ofreció para esta misión. Aquellos que conocían sus dotes singulares lo destinaron allí. Llamó a la puerta del convento en 1684 con una carta personal de presentación, clara y escueta. Rezumaba humildad: soy Fray Tomás de Cori y vengo para hacerme santo. Con excepción de un pequeño paréntesis de 6 años en los que fue guardián del convento de Palombara, donde llegó con el objetivo de instaurar otro retiro, el resto de su vida lo pasó en Vellegra. Entre sus muchas virtudes se destaca su vivencia de oración continua y su amor sin reservas a la Eucaristía.
La clave de su vida radicaba en las interminables horas de postración ante el Santísimo. Si el corazón no está en oración, la lengua trabaja en vano, solía decir, aconsejando a los frailes que leyesen con devoción el oficio divino. Durante más de 40 años experimentó la aridez y ausencia de consuelos. Exquisito en su caridad, se ofrecía a todos de manera servicial y respondía con paciencia a los hermanos que no veían con buenos ojos la radicalidad de la vivencia de la vida franciscana. Incluso llegaron a dejarle solo para atender el convento. Con tan celeste bagaje recorría los caminos, administraba los sacramentos y veía florecer los milagros a su paso. Fue un apóstol incansable que transmitía el Evangelio con la transparencia de quien lo ha hecho vida en sí mismo. Con claridad y sencillez, conmoviendo con sus palabras a quienes iban a escucharle. Su voz resonaba fundamentalmente entre las gentes que poblaban el Lacio. Como buen franciscano, no ocultaba su predilección por los pobres. Para esto reservaba también esos actos de caridad con los que han jalonado su biografía, dejando plasmados rasgos de fe que atraían del cielo bendiciones divinas extraordinarias. Así se cuenta que habiendo dejado vacías las despensas del convento de pan por haber repartido todo entre los necesitados, al llegar sus hermanos hallaron cubiertas todas las necesidades que tenían. En el epistolario de su autoría se detecta su exquisitez y atención a cada una de las personas que se acercaban a él, junto a las que dispensaba a los hermanos de su comunidad. Fue agraciado con muchos favores celestiales, entre otros los éxtasis que en ocasiones se producían públicamente. Uno de ellos sucedió mientras se hallaba repartiendo la Sagrada Comunión y fue elevado hasta el techo portando el copón en sus manos, para volver a descender poco más tarde ante los atónitos ojos de los fieles, a los que pudo continuar dando la comunión con toda naturalidad. Falleció el 11 de enero de 1729, mientras dormía, con el sublime gozo de haberse integrado enteramente a Cristo y a los demás. Ese mismo día, como era su costumbre, atendió a los penitentes en el confesionario durante horas. Fue beatificado por Pío VI el 3 de septiembre de 1786 y canonizado por San Juan Pablo II el 21 de noviembre de 1999. Ese día, este pontífice recordó que el santo fue imagen viva del buen pastor. Como guía amoroso, supo conducir a los hermanos encomendados a su cuidado hacia las verdes praderas de la fe, animando siempre por el ideal franciscano, haciendo notar que vivió la realeza del amor y del servicio, según la lógica de Cristo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú
Cuando estás en tu casa te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel, capítulo 8, los comienzos de la monarquía. Aquí hay un tiro y afloje y hay la presentación posiblemente de dos corrientes muy fuertes que encontramos. Por una parte, los que están a favor, ¿verdad? Y que quieren verdaderamente y más o menos nos presentan las causas. Daya Japonaijina, estos que están al frente, Joel, Abías, entonces ya entonces necesitamos hacer algo, necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, hacer algo. Bueno, por otra parte están estos de otra corriente que directamente presentan y dicen, pero atención, Peñangare Coque, Pelleza Peaque, porque ustedes le van a poner a un rey, pero atención, cuáles son, entre comillas, los derechos. Aquí te ponen los derechos del rey. Yo no diría luego tanto los derechos del rey, ¿verdad? Como título, porque estos son títulos nada más que se ponen desde una interpretación y desde una exégesis. Yo desde mi exégesis, más que poner los derechos de un rey, yo les diría de los peligros, ¿verdad? De los peligros de tener ahí a un, entre comillas, a uno que está al frente, a un tendotá. Llámele con el nombre que quiera, ¿verdad? En aquel tiempo era la monarquía. Hoy en día tenemos una república, ¿verdad? Presidente, congreso, heredera, tenemos tantas formas, ¿verdad?, de ponernos al frente de una comunidad tendotaisamo, con una responsabilidad que se les otorga, pero se les otorga para el bien, ¿verdad?, de la comunidad. Siempre se piensa en la comunidad. Recuerden que la Biblia se escribe para la comunidad. La Biblia nos escribe así como tanto nos influencian y nos influenciaron los protestantes, ¿verdad? Como un Dios, yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, y como más o menos Dios, nombre, sea añade ya. Y a lo otro que le coma michi, que le coma michi, sea así de la shai ponaye guau allá venían de Yarade. No, aquí el aspecto privado, personal de un encuentro con Dios, sí o sí, ñandeguera jata mante hoy hacia la comunidad, ñandeguera jata peñandera pisaoto. Fíjense que esa es la verdadera conversión. Interesante, ¿verdad?, en la vida de Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Ustedes miren, procuren escuchar y procuren mirar un poquitito esta vida de esta santa, ¿verdad? Uno de los elementos que llama la atención es justamente esta generosidad, ¿verdad?, de esta mujer, ya en vida, una santa mujer. El trabajo, la donación, la generosidad plena, siendo una boriajú como una rata, no le coño un baebe, lleva. Pero sin embargo enriqueció a tantas personas con su amor, con su dedicación, con su generosidad. Y por eso que después tantas personas, ¿verdad?, que vinieron detrás de ella para ayudar. Ella cuando se muere ya son más de casi 3.000 hermanas en su congregación. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Pero por ese testimonio de entrega y de generosidad. Bueno, pero no es luego nada eso. Porque dentro de su historia, lo que se escribe ahí y lo que se dice, incluso ahí el padre, este jesuita que le confesaba, que era su director espiritual, ¿verdad?, habla un poco de la noche oscura, ¿verdad? O sea, como
que se encontraba un poco en las tinieblas, como que parece que sentía esa angustia de la soledad o de la oscuridad. Parecía que, entre comillas, ¿verdad?, no llegaba a esa plenitud de la felicidad. Bueno, muchos procuraron entender y explicar, ¿verdad?, toda una santa, toda una que se dedica así, que tenga esos momentos, ¿verdad? Entonces algunos como la tentación del diablo, que esto, que aquello. No. Esto es demasiado sencillo, queridos hermanos. Cuando uno verdaderamente es generoso, cuando uno verdaderamente se entrega a los demás y cuando uno quiere el bien de su pueblo, de su gente, de estos pobres, vean la famoso ella poria juveres covendera villar. Y eso es lo que le causa la angustia y el dolor. Esa nomás es la noche oscura verdaderamente, porque se hace el esfuerzo, se lucha, y hay muchos que solamente te miran cora ahí, más o menos, que a ustedes les coma michi. She nace interesa, ¿entendiste? Más o menos así. O sea, muchos que ven, muchos que incluso que se llenan la boca porque le ayudaban a la pobre hermanita con algo, ¿verdad? Entonces yo la ayudé, etc. Pero después no le interesa en realidad nada. No le interesa nada. Figurete y purité, ¿verdad? Y entonces eso es lo que causa angustia y esa oscuridad verdaderamente en estos santos, que son tan generosos, se entregan tanto y parece que se meten en un túnel que no tiene fin, que no salimos a flote, que a pesar de todo el esfuerzo y toda esa lucha, ¿verdad?, de tanta generosidad, tanto empeño, seguimos sin poder ver todavía esa luz del reino de Dios. Bueno, vamos a seguir sobre esta reflexión. Este libro de Samuel es maravilloso, ¿verdad? Y tenemos que pedir esa gracia también al Señor. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.